Buenos días, hermanos. Nuestro devocional de hoy, en nuestra lectura cronológica, se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulos 12 al 14. Habiendo leído los escritos de David y después de su hijo Salomón, regresamos a la historia de los reyes. Empezamos en capítulo 12, donde vemos al hijo de Salomón, el nuevo rey de Israel, Roboam, confrontado por el pueblo para alivianar los impuestos. El rey Salomón, al haber dejado su corazón perseguir lo material, cargó el pueblo con graves impuestos. Así que la gente le pide al nuevo rey que aliviane su situación. Roboam pide consejo a la corte de su padre. Ellos sabiamente le instan a tener compasión de su pueblo. Si así hiciere con mayor disposición, el pueblo se sometería a él con gozo. Roboam no escucha el consejo de los ancianos y va a pedirle la opinión a sus compañeros jóvenes e inexpertos. Ellos, a diferencia de los ancianos, le aconsejan a ser más severo y a jactarse de su fuerza. Bien dijo su padre Salomón en Proverbios capítulo 13, versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Hermano, el ejemplo y mal resultado de Roboam nos debería llevar a meditar en nuestro propio proceder en las decisiones cruciales que tenemos que hacer. El hombre pecador piensa que no es necesario rendirle cuentas a nadie, y que puede vivir como bien le parece. A veces, si es que llegamos a pedir consejo, lo pedimos de aquellos que nos dirán lo que queremos escuchar, y hacemos todo lo posible de evitar lo que no queremos escuchar, y a quienes nos llevarán a analizar nuestras decisiones a la luz de la palabra de Dios. O quizá más común, hacemos decisiones sin consultar a nuestro Padre Celestial en oración y con su palabra. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión crítica para ti o para tu familia? ¿Consultaste a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo lo presentaste al Señor en oración? ¿O pediste consejo de cristianos maduros en tu iglesia? Recuerda, por la arrogancia de Roboam de rechazar el consejo correcto y escoger la necedad, él fue causa de la división del reino de Israel. Pero en este capítulo también vemos al reino del norte ser entregado a Jeroboam. Leemos dos veces que todo este evento, Dios, como soberano, lo había permitido para cumplir sus propios propósitos. Leemos en capítulo 12, versículo 15, «Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat». Y en versículo 24, en donde la tribu de Judá y los que permanecieron fiel a Roboam estaban a punto de ir a batalla contra Jeroboam, Dios envía a un hombre de Dios para decirle al rey de Judá, versículo 24, «Así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo». Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Dios le había dicho a Jeroboam que sería rey, pero Jeroboam, que no era fiel a Jehová, estaba inseguro de lo que Dios le había dicho. Jeroboam creía que si él fuera de seguir reinando, él tenía que hacerlo a su manera. Por eso leemos en versículo 26, «Y Jeroboam se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David, porque si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá». Versículo 32. Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, en el mes que él había planeado en su propio corazón. Instituyó una fiesta para los israelitas y subió al altar para quemar incienso. Para preservar a su reinado, Jeroboam instituyó una religión parecida a lo que había establecido Dios por medio de Moisés y David en el templo en Jerusalén. Nosotros debemos cuidarnos del pensamiento de Jeroboam. Muchas veces, para preservar nuestra manera de vivir, intentamos reducir los claros mandatos de Dios para nuestras vidas. Y en esencia, lo que intentamos hacer es reducir a Dios. Buscando un bien para mí o mi familia, puedo, como Jeroboam, pretender en mi mente que Dios entenderá o que al fin y al cabo me perdonará.
Tengamos mucho cuidado de que nuestra vida cristiana sea realmente centrada en la voluntad de Dios y no solo guiado por nuestros deseos. El resultado, como vemos en el capítulo 14, en la vida de Jeroboam, fue tremendamente desastrosa para él y sus descendientes, y para el pueblo que le servía. Después de la enfermedad de su hijo, Roboam envía a su esposa a consultar al profeta Ahías, quien le dice, versículo 10 del capítulo 14, por tanto, voy a traer mal sobre la casa de Jeroboam, y cortaré de Jeroboam a todo varón, tanto esclavo como libre en Israel. Barreré completamente la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que desaparece del todo. Y versículo 15, el Señor pues herirá a Israel, como se agita una caña en el agua, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres, y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque han hecho sus aceras, provocando a ira al Señor. Él abandonará a Israel, a causa de los pecados que cometió Jeroboam, y con los cuales hizo pecar a Israel. El proverbio nos avisa que, capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. De Roboam y Jeroboam debemos aprender que cuando establecemos nuestros propios caminos y rechazamos la sabiduría de Dios o de aquellos que nos aconsejan con su palabra, nos alejamos de los caminos de Dios y por lo tanto de la bendición, y nos encontraremos en terreno peligroso. Así que pelea la batalla contra los pensamientos soberbios y sujétalo todo a Cristo y a su verdad revelada. Amado, aliméntate de su palabra diariamente para renovar tu entendimiento y desarrollar en ti la mente de Cristo. Así te encontrarás refugiado bajo las alas del Altísimo cuando caminas en su voluntad. Bendiciones, amados.